ricas y abundantes bendiciones. Disfrutemos siempre de lo que el Padre Eterno nos concede y el universo. Gracias damos al Maestro Divino, a la Ministra Divina, gracias damos a los maravillosos portadores de la verdad, estos seres angelicales que nos traen estas importantes revelaciones de los registros del universo. Bueno, hemos estado estudiando entonces acerca de los 12 apóstoles, cómo el Señor organizó estos hombres para trabajar a la par con Él en su ministerio, y pues obviamente después de que Él partiera nuevamente de esa tierra, ellos siguieran compartiendo y enseñando lo que el Maestro pues les había dado en instrucción. Obviamente hay que hacer una aclaración, y es que todo lo que el Maestro les enseñó a ellos para que lo compartieran a las demás personas, a los demás pueblos, a donde fueran, pues lastimosamente todos no lo hicieron como realmente hubiera querido el Señor. Pero bueno, algo aprendemos de estos apóstoles, y por supuesto hoy en día mucho más aprendemos ya directamente con el Señor y con los maravillosos seres angelicales portadores de la verdad, que nos están trayendo la quinta revelación. Bueno, no todo puede ser perfecto en esta tierra, de hecho nada es perfecto en esta tierra. Los apóstoles directamente, pues ellos no fueron los que escribieron las epístolas, ni mucho menos. Simplemente se hicieron recopilaciones de lo que ellos habían dicho, de sus testimonios, y posteriormente, 80 o 100 años después de la muerte de ellos, fue que se vino a escribir. Bueno, de todas maneras hay que usar muy bien la sabiduría, pedir sabiduría del Señor, pedir sabiduría y pedir discernimiento para cuando leamos y estudiemos el libro que llaman pues sagrado, la Biblia, sepamos pues diferenciar de lo que es de lo que no es, porque recordemos que de todas maneras la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una recopilación de libros que pues de todas maneras se le cataloga como una espada de doble filo. Entonces hay que saber tomar lo bueno y desechar lo que no es, ¿ok? Entonces para eso hemos sido capacitados y para recibir esta fuente de conocimiento, y por supuesto gracias al Maestro Divino, gracias a los ángeles y gracias pues a la voluntad del Gran Padre. Entonces en esta oportunidad vamos a estar estudiando acerca de Mateo Leví, el séptimo apóstol. Vamos a ver cómo fue que es el llamado pues de este hombre. Muy bien, Mateo Leví. Mateo, el séptimo de los apóstoles, fue escogido por Andrés. Quiero pues recordar que los primeros 6 apóstoles fueron escogidos directamente por el Maestro Yeshua de Nazaret, pero los siguientes 6 fueron escogidos por cada uno de los que ya el Señor había escogido, porque el Señor no trabaja solo, el Señor siempre delega, y en esta oportunidad le dio a cada uno de sus primeros discípulos que escogieran el resto, o sea, los otros 6. Entonces, el séptimo de los apóstoles, Mateo, fue escogido por Andrés. Mateo pertenecía a una familia de cobradores de impuestos o publicanos, pero él mismo era un recaudador de aduanas de Capernaum, donde vivía. Contaba con 31 años, era casado y tenía 4 hijos, era un hombre de moderada riqueza, el único de los que pertenecían al cuerpo apostólico con ciertos medios. Era un buen hombre de negocios, una persona sociable, y tenía el don de hacer amigos y de llevarse muy bien con una variedad de personas. Andrés nombró a Mateo representante financiero de los apóstoles. En cierto modo, él era el agente fiscal y el portavoz publicitario de la organización apostólica. Era un juez agudo de la naturaleza humana y un propagandista muy eficaz. Su personalidad es difícil de visualizar,
pero fue un discípulo honesto y su fe en la misión del maestro y en la certeza del reino. Creció pues debido a esto con el tiempo. Yeshua no le dio sobrenombre a Leví, pero sus hermanos apóstoles comúnmente se referían a él como el que consigue dinero. El punto fuerte de Leví era su devoción sincera a la causa. El hecho de que él, un publicano, hubiera sido aceptado por Yeshua y sus apóstoles llenaba de gratitud a este ex recaudador de impuestos. Sin embargo, llevó algún tiempo para que el resto de los apóstoles, especialmente Simón el Celote y Judas Iscariote, se llegaran a reconciliar con la presencia del publicano en su medio. La debilidad de Mateo era su visión materialista y miope de la vida, pero en todos estos asuntos progresó mucho según pasaban los meses. Él, por supuesto, tenía que ausentarse de muchas de las más preciadas temporadas de instrucción, porque era su deber mantener provista la tesorería. Lo que Mateo más apreciaba era la disposición del maestro para perdonar. Nunca dejaba de repetir que la fe era lo único que se necesitaba en el asunto de encontrar a Dios. Siempre se complacía en referirse al reino como este asunto de encontrar a Dios. Aunque Mateo era un hombre que tenía su pasado, daba una excelente impresión de sí mismo y según pasó el tiempo, sus asociados se enorgullecieron de las acciones del publicano. Fue uno de los apóstoles que tomaba amplias notas sobre los dichos de Yeshua, y estas notas se utilizaron para la subsecuente narrativa del Isador sobre los dichos y hechos del Maestro, que ha llegado a conocerse como el Evangelio según Mateo. La vida buena y útil de Mateo, el hombre de negocios y el recaudador de aduanas de Capernaum, ha sido el medio que ha llevado a millares y millares de otros hombres de negocios, funcionarios públicos y políticos a través de las edades a escuchar también la voz atractiva del maestro que dice: sígueme. Mateo era realmente un político sagaz, pero fue intensamente leal a Yeshua y supremamente devoto a la tarea de asegurarse de que los mensajeros del reino venidero fueran adecuadamente financiados. La presencia de Mateo entre los 12 fue el medio de mantener las puertas del reino abiertas de par en par para la multitud de almas afligidas y excluidas que se encontraban desde hacía mucho sin los consuelos de la religión. Hombres y mujeres rechazados por la sociedad, desesperados, acudían a escuchar al maestro Yeshua y él nunca rechazó ni uno solo de ellos. Claro, porque el maestro jamás hacía acepción de personas. Maravilloso el Señor. Al fin, hijo del gran Padre, amor, luz y verdad. Mateo recibía las ofrendas espontáneas y libremente entregadas de los discípulos creyentes y de los que escuchaban directamente las enseñanzas del Maestro. Cabe recalcar que aquí todo es del corazón, no es que el Señor impusiera cargas a nadie ni los apóstoles, simplemente todo se hacía del corazón. Pero ¿cómo no apoyar la verdadera obra del Maestro? Si es que esta era una obra limpia y se hacía siempre desde el corazón. El Maestro siempre enseñó que las cosas que hacemos con amor, el mismo amor las gratifica. Así que nunca solicitó abiertamente fondos de las multitudes. O sea, este hombre no hacía como lo que hacen muchos hoy, que asustan a la gente, que dicen que si no traen, que si no diezman o que si no traen ese pacto o una cosa u otra, entonces se van a condenar porque según ellos están robando a Dios. No, las cosas cuando salen del oyente, de la persona que está siendo edificada, salen del corazón, pues eso es lo bonito, pero no hay que estar imponiendo, no imponiéndole cargas a nadie, ni mucho menos asustándolos con un lugar de tormento, simplemente para que les lleven como ellos dicen. Así no lo hacían
ellos los discípulos y tampoco Mateo. Entonces hizo todo su trabajo financiero de una manera discreta y personal, recaudando la mayor parte del dinero entre la clase más pudiente de los creyentes interesados. Entregó prácticamente toda su modesta fortuna a la obra del Maestro y sus apóstoles. Hasta él, mire que hasta el mismo Mateo puso de lo que él tenía para la obra del Maestro. Y aunque él lo hizo así, pero el resto de los discípulos nunca se enteraron de esta generosidad, salvo el Maestro, que sabía todo al respecto. Vacilaba en contribuir abiertamente a los fondos apostólicos por temor de que Jesús y sus asociados pudiesen considerar que su dinero era indigno, de manera que dio mucho de lo suyo en nombre de otros creyentes. Era una persona muy dadivosa, pero muy discreta, muy modesto. Durante los primeros meses, sabiendo Mateo que su presencia entre ellos estaba en cierto modo un tormento, muchas veces tuvo la tentación de decirles que era su dinero el que le suplía a menudo el pan cotidiano, pero jamás lo hizo. Cuando afloraba el desdén del grupo por el publicano, Leví ardía en deseo de revelarles su generosidad, pero consiguió siempre callar. Cuando no alcanzaban los fondos para hacerle frente a los gastos estimados de la semana, Leví a menudo recurría a sus propios recursos haciendo generosos aportes. Otras veces, cuando le resultaban particularmente fascinantes las enseñanzas del Maestro. Cuando así ocurría, entonces se quedaba para escucharlas, aún sabiendo que tendría que contribuir de su bolsillo para compensar por no haber solicitado los fondos necesarios. Pero cuando deseaba Leví que Yeshua supiera que buena parte del dinero provenía de su bolsillo. No se daba cuenta de que el Maestro lo sabía todo. Los apóstoles murieron sin saber que Mateo fue su benefactor, a tal extremo que cuando fue a proclamar el Evangelio del Reino después del comienzo de las persecuciones, estaba prácticamente en la miseria. Cuando estas persecuciones obligaron a los creyentes a abandonar a Jerusalén, Mateo viajó al norte predicando el Evangelio del Reino y bautizando a los creyentes. Sus antiguos asociados apostólicos nada más supieron de él, pero siguió predicando y bautizando en Siria, Capadocia, Galacia, Bitinia y Tracia. Y fue en Tracia, en Lisimaquia, que ciertos judíos infieles conspiraron con los soldados romanos para disponer su muerte. Este publicano regenerado murió triunfante en la fe de la salvación que él había aprendido con tanta seguridad de las enseñanzas del Maestro durante su reciente estadía en la tierra. Muy bien, entonces aprendemos de este buen discípulo y apóstol Mateo. Entonces conocemos mucho más aparte pues, de lo que realmente fue la vida de él, su participación pues en el cuerpo apostólico y finalmente un hombre de muchos valores. Así que seguimos aprendiendo gracias al Eterno, gracias a los reveladores de la verdad. Y pues como sé que todas estas informaciones nos ayudan a nutrir nuestro conocimiento, porque pues da al justo y aumentará su saber, da al sabio y aumentará su saber. Entonces estamos aquí para seguir compartiendo estas enseñanzas. Te pido por favor, regálame tu like, sígueme en esta cuenta por favor y comparte. Vamos a seguir extendiendo el mensaje que nos está trayendo por voluntad del Señor los reveladores divinos de la verdad, de los registros del universo. Mucha paz, mucha alegría, mucho gozo y siempre gratitud.